Hola, buenos días amigos, buen inicio de semana. Vamos a hacer un video, me ha preguntado mucha gente cosas que entraban en la categoría de mitos en el ámbito del derecho y quisimos hacer este pequeño, pues digamos, canal o spot o espacio para explicarle a la gente los mitos o realidades en el derecho, que son de casos comunes, gente que nos escribe, nos habla, nos envía WhatsApp. Antes de eso, terminé en bastón por ir un evento el fin de semana de una tocada de ska, que ahí subí algunos videos en TikTok recientemente creado el día sábado y los compartí en YouTube. Y pues ahorita me hice un esguince 2 y ahora ando con bastón. Pero bueno, no quise dejar de grabarles este espacio para que tengan conocimiento y cualquier duda ahí estoy a sus órdenes en las redes o por teléfono. Bueno, una de las preguntas sería, aquí si me ayuda la camarógrafa de las que hace mucho la gente diariamente. Beatriz, ¿cuál sería? Bueno, una de ellas es que si es verdad que al ya tener años de no ver o no saber dónde está la persona con la que anteriormente me casé, automáticamente me encuentro divorciado. Ok, bueno, esta pregunta la hacen constantemente porque hay mucha gente que sigue casado pero ya se separó y duran 10, 15 años separados pero nunca tramitan su divorcio, entonces ellos tienen la creencia de que como ya pasó mucho tiempo no es necesario hacer este trámite, sin embargo es falso, entra en la categoría de mito. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ya no hay una vida marital, todavía está el acto jurídico, que es el matrimonio, entonces de todos modos tengas 10, 15 años, 20 años, 30 años o 5 años de separado, tienes que hacer el mismo procedimiento, que es el trámite. Ahorita está el divorcio incausado, que tramitas, no necesitas que vaya la otra persona, pero sí necesitas notificarle la demanda. Entonces ahí es un problema porque muchas veces ya no se sabe el paradero del otro cónyuge y se batalla. Y bueno, ahí hay unas artimañas que se pueden hacer para lograr el divorcio, que ya se vería en lo particular, pero sí se tiene que hacer el trámite. De acuerdo. Eh, ¿Es cierto o falso que si construí yo solo o sola mi casa, pero la construí o adquirí ya estando casado, es solo mía? Ok, esta pregunta se refiere a las personas porque ellos, da la creencia también que adquieren su patrimonio dentro del matrimonio. Vamos a suponer que tú te casas en 1987 y el crédito te lo dan en 1988, a finales del 87. Y cuando están juntos no hay problema, pero cuando se separan, si la que pagó fue la mujer dice, oye, es mía, yo la pagué. Pero no es así. En el ámbito del derecho en la legislación civil, si adquieres la casa, la vivienda o los bienes dentro del matrimonio, aunque tú lo hayas pagado todo, lo hayas construido, lo hayas adquirido, va a ser 50% para ella y 50% para él. Entonces también entraría en la categoría de mito para que estén ahí al pendiente con esa información, no se dejen engañar ni tampoco creer de que el vecino, el compadre me dijo que sí se podía, la amiga, no, vayan con un abogado y nosotros les vamos a explicar bien cómo son esas cosas. De acuerdo. La siguiente ¿es cierto o es falso que si al traer cannabis conmigo, o sea, marihuana, sin traer armas o otra cosa, solamente la cannabis, y en cierto punto te llega a descubrir un elemento policial, ¿te quedarías detenido? Ok, viene en el sentido de que muchas veces en el nuevo sistema penal por excepción te quedas detenido. Los delitos de prisión preventiva oficiosa ven en el artículo 19 constitucional, que es la delincuencia organizada, secuestro, feminicidio, así delitos graves. Pero existe la prisión preventiva justificada, que es cuando no justificas el arraigo domiciliario o dónde vive esa persona que vaya a ver ese procedimiento judicial. El llevar cannabis por sí misma es un delito que no merece prisión preventiva y debes de salir al término del Ministerio Público, pero ellos por presionar muchas veces te llegan con el juez de control, pero vas a salir, no se dejen robar por los abogados, no se dejen robar por los fiscales que luego presionan en ese sentido. Lo que sí hay que justificar en ese momento o en la investigación inicial es dónde vive esa persona que va a ser investigada. Eso sí hay que justificarlo. Tiene que haber coincidencia entre la mamá o la esposa, porque van a la ministerial y les pregunta, oye, aquí vive, por darles un ejemplo, aquí vive Rogelio Gutiérrez. Si la suegra dice que no o la esposa dice no, me separé, él no vive aquí y él dijo que sí, es motivo suficiente para que haya una prisión preventiva justificada y se va a caer la persona detenida, no tanto por el delito, sino porque no justificó dónde vive. Ahí para que tengan ojo. Entonces, a lo que entendí la pregunta de la clienta, de la señora Irma, que nos hizo saber a través de las redes, entraría en la categoría de mito también.
De acuerdo. Otra de ellas es que si es cierto o es falso que puedo acusar penalmente a mi pareja por motivo de adulterio. Sí, ese también es un mito, es falso. Hace muchos años, no recuerdo ahorita, no les voy a mentir el año exactamente cuando sí era delito el adulterio. Ahorita ya no es delito, ahorita, pues de hecho ya no es ni causal de divorcio porque existe el divorcio incausado que no se necesita justificar causa alguna. Y pues no, también entraría en la categoría de mito, ¿no? De acuerdo. Otra de las preguntas ¿es cierto o falso que si mi pareja se sale de trabajar ya no está obligado a darme pensión de alimentos para mis hijos? Es pregunta muy buena porque también está esa creencia. Cuando no hay un trabajo formal, existe la obligación, claro, el abogado lo tiene que hacer, solicitarle al juez se fije de cantidad porcentual a cantidad líquida. Y hay una, digamos, operación matemática que se hace según el Código Civil, tantos salarios mínimos multiplicados al mes, que da la cantidad, puedo darles un ejemplo de 2.800 o 3.200 al mes. Y esa es la cantidad que debe dar la persona deudora alimentista, ¿no? Entonces, pues también es un mito. De acuerdo. Otra de las preguntas que mencionan es si por el solo hecho de que alguien se meta a mi domicilio puedo llegar a cometer homicidio. Que por el solo hecho de que se meta una persona al domicilio puede cometer homicidios a defenderse por la Así es. mental legítima defensa, sí, pues también es falso. Aquí lamentablemente en México la legítima defensa es muy requisitosa, lo hablábamos en un video donde se presenta Manuel con el tema del Cali, del sistema de defensa, y explicábamos que aquí en México es bien requisitoso, tiene que haber igualdad de circunstancias. O sea, si él saca una pistola, perdón, bueno, un cuchillo y tú sacas una pistola, ya no hay igualdad de circunstancias, no se va a dar la legítima defensa. Pero además, si él saca un cuchillo, tú tienes que sacar un cuchillo igual. Si es más grande, tampoco se va a dar la igualdad de circunstancias. Si él saca un arma, pero el arma era de juguete, tú sacas una de verdad, no se va a dar igualdad de circunstancias. La otra es que sea un riesgo inminente, inminente es que esté en peligro tu vida, que es bien difícil definirlo o saberlo cuando una persona introduce a tu casa, pero bueno, la ley está así, nos quedamos en 1910, la constitución es la misma. Y el último requisito es que lo que iba a hacer el ladrón no sea reparado después por medios legales, quitamos fritos, porque el Ministerio Público te va a decir, no, pues sí podía ser recuperado porque ibas a denunciar el robo o el allanamiento a morada. Sabemos que no iban a hacer nada, pero la ley así te lo dice. Entonces ha habido casos que sí se da excepcionales de clases en la Facultad de Derecho y vimos algunos casos donde el Ministerio Público hacía la inspección en un domicilio donde había entrado una persona y había rastros de violencia, donde la persona sacó un cuchillo y con el mismo cuchillo que traía el agresor la señora se lo encajó en el forcejeo, entonces ahí se da la legítima defensa, pero son circunstancias bien peculiares, para que no se vayan a creer también, cuando hay circunstancias y en una borrachera le preguntan al amigo, al compadre, y siempre, no, es que sí se puede, compadre, y tú mátalo y chingar su madre, no, pregúntenle, consúltenle al abogado, así como cuando uno se enferma y va con el doctor, cuando sea un tema de leyes, no le crean al compadre, a la comadre, al amigo, hay que preguntarle a un abogado o a una abogada. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, sí, licenciado. La siguiente duda es que en una situación en la que me he separado de mi mujer y ella se queda con la casa, ¿le puedo prohibir que ingrese al domicilio a otra pareja, a otro hombre? Eso se da bastante, eso me Sí, preguntan siempre. Y en los convenios, sí, lo voy a dejar la casa, pero ahí póngamele que no puede entrar nadie más y todo. Y lamentablemente también es falso. Lamentablemente porque yo los comprendo y me pongo en sus zapatos. Pero en el Código Civil y el juez tampoco va a sancionar un convenio que venga en ese sentido. ¿Por qué? Porque es una cuestión de que ya cuando hay una separación, pues los dos tienen derechos a hacer sus vidas. Y el tema de la casa, aunque tú la pagues, volvemos a lo mismo en la categoría de alimentos, una de las obligaciones, alimentos engloba casa, habitación, vestido, esparcimiento, educación, salud, entre otros. Entonces, pues, estás frito, lamentablemente en una separación siempre hay pérdida y esta es una de las cosas que se pelean y no, es que por qué metió a uno y metió al otro, pero pues ¿cómo le prohíbes? Yo le digo a los clientes, vas a estar ahí 24 horas, vas a estarla molestando, te va a denunciar, no se puede, simplemente no se puede. Y el juez, si tú le dices, el juez ni te lo va a considerar tampoco para aspecto de convenio, no te lo va a sancionar. Sería en contrario de derecho y en el Código Civil no viene esa parte. Les vuelvo a decir, estamos muy atrasados en ese sentido. Tal vez sí debería haber algunas reformas, pero no las hay. Y ahorita por lo pronto, pues entraría en la categoría también de mito. de acuerdo.
Una de las últimas preguntas que le voy a hacer, licenciado, y que también fue muy repetida, es ¿qué tan cierto o falso es que si yo debo un dinero puedo ir a la cárcel por cuestión de deuda? Sí, también es importantísima esa pregunta. Luego a ver si tenemos oportunidad de dar algunos ejemplos en las preguntas en específico, porque sí es un tema muy amplio. Pero ahí en ese caso es mito, también es falso. La Constitución lo establece, por deudas de carácter civil ninguna persona puede ser detenida. Esto incluye a los bancos. Si les debemos a los bancos no vamos a ir a dar a la cárcel. Si le debemos a la hipoteca no vamos a ir a dar a la cárcel. Si le debemos a la prestamista de la colonia no vamos a ir a dar a la cárcel. Pero pues en el caso de los bancos pues, vamos a estar en buró. En el caso de la hipoteca vamos a perder la casa. O sea, vamos a tener obligaciones de carácter civil o mercantil, pero no penales, que es importante. Pero después a lo mejor abundamos en ese tema más. Ahorita creo que es la última, era la última pregunta. Sí. ¿O había otra? Era No, la es última. de Bueno, las últimas. muy Sí. bien, entonces vamos a... Bueno, aprovecho para decirles, aunque este capítulo, digamos que va dedicado al derecho, este bastón lo vamos a ir adornando para un tema esotérico y vamos a hacer un bastón de mando. Yo lo compré así, pero para que tenga su relevancia después vamos a hacerle las cosas. Ya los venden hechos muchas veces que en el mercado son ahora sí, pero eso no tiene fuerza, es como si compraras cualquier cosa. Entonces lo vamos a ir haciendo, aprovecho para decirles y después se los muestro en otro capítulo de un tema esotérico de cómo va a quedar. Entonces bueno, pues si ya no hay más dudas, los vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias y muchas bendiciones.